Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con los ejemplos acerca de redes de Petri. En el día de hoy vamos a ver dos ejemplos relacionados directamente con dos celdas de manufactura, cómo las podemos interpretar como un sistema modular, cómo podemos obtener un modelo del trabajo de todas estas celdas. Eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con el ejemplo número 2, que es una celda de manufactura que consta de un robot, una máquina de algún tipo de maquinado, vamos a llamarla M1, y otra máquina que hace otro proceso dentro de la celda. No se nos especifica qué hacen, solamente sabemos que existen dentro de la celda. Tenemos dos cintas de llegada, una cinta vamos a llamar C1 y una cinta de salida C2, y tenemos un buffer con capacidad para cuatro elementos. En una celda de manufactura es como un proceso de maquinado. El modelo clásico de una celda de manufactura es la llegada de una pieza en bruto, vamos a llamarle, y a la salida de una pieza modificada o una pieza ya procesada, ¿no? En este tipo de ejemplos que vamos a estar viendo, vamos a hablar de piezas que entran sin procesar y piezas que salen ya procesadas al pasar por los elementos de la celda de manufactura. El primer pensamiento al hablar de una celda de manufactura es cómo quiero que se haga el proceso. Es decir, ¿qué podemos identificar? Podemos identificar los elementos que hacen el proceso o el maquinado, que en este caso es M1 y M2. Aquí el robot, como vamos a ver más adelante, solo tiene una función de transporte, es decir, solamente lleva piezas al buffer, a la máquina M1 o a la máquina M2. El buffer es un elemento de soporte, vamos a llamarlo, dentro del procesamiento de la celda de manufactura. Pero ¿cómo quiero yo que haga ese proceso? Es decir, de todas las posibilidades que tengo, puedo hacer que el robot tome la pieza de aquí y la lleve directamente a C2, aunque eso no tendría mucho sentido porque pasaría la pieza sin modificación, pero posiblemente sea un funcionamiento que yo necesite. Puedo hacer también que el robot tome la pieza que entra en la banda C1, la lleve a M1, luego pase por B, luego pase por M2 y luego salga por C2. O puedo hacer también que llegue la pieza y empiece con M2, luego vaya a B, luego a M1 y luego vaya a C2. Todos estos caminos que yo puedo planear es parte de lo que más adelante vamos a llamar especificación. En este punto vamos a analizar cuáles son todos esos caminos que podemos optar. Es decir, el modelo completo de la celda nos va a permitir a nosotros determinar cuál es el modelo o cuál es la cantidad de estados que yo puedo alcanzar con la celda de manufactura. Les adelanto que, a diferencia del ejercicio anterior, no voy a pasar mucho tiempo determinando todos los estados de la celda porque se hacen muy complejo. Y vamos a ver la ventaja de utilizar redes de Petri para el modelado de una celda de manufactura. Hablando nuevamente del ejercicio, entonces lo que yo necesito aquí es obtener primero que nada el modelo individual de cada elemento y luego el modelo en conjunto de todos los elementos de la celda. Así yo tengo todos los posibles estados de la celda y a partir de los estados yo determino cuáles son los que yo necesito. Es decir, como les decía, si yo necesito que pase primero por M2, luego por M1 y luego por B, o si yo necesito que pase primero por M1, luego por B, por M2, eso lo veo hasta después. Primero quiero saber cuáles son todas las posibilidades de combinación que yo puedo tener. Entonces dice el problema: una celda de manufactura consta de dos máquinas M1 y M2 más un robot. Las piezas de trabajo llegan a la celda en un transportador de entrada C1 y salen de la celda en el transportador de salida C2. Entre las dos máquinas hay un buffer B con capacidad para albergar 4 piezas. El robot puede transportar las piezas de trabajo entre cualquiera de los otros elementos de la celda. Se pide obtener la red de Petri de la celda. Vamos a empezar con las máquinas. ¿Qué pueden ser las máquinas? Las máquinas pueden ser muchas cosas, ¿no? Aquí en este dibujito les puse como un representativo porque realmente puede ser parte de lo que podemos tener. Podemos tener un robot que se desplaza y lleva piezas a un centro de maquinado, a un CNC. De ahí las mete sin procesar, luego las saca. Eso es parte de lo que puede ser una máquina, ¿no? Dice, podemos tener un modelo sencillo basado en 3 estados. Y aquí es parte de lo que explica, lo que les voy a decir a continuación, que no necesitamos conocer cómo funciona internamente un CNC. Es más, necesitamos saber cómo funciona internamente un robot. Si nos ponemos a investigar un poquito, sabremos que esto seguramente tiene un dispositivo de control muy sofisticado.
tan solo los actuadores que utiliza, es decir, todo lo que se le puede programar desde la descarga de una pieza, en fin, todo el programa todo lo que se puede hacer en el CNC no nos interesa en nuestro caso de estudio, porque nosotros no estamos estudiando el modelo, cómo funcionan los CNCs o cómo funcionan los robots. Para eso hay otras materias que se dedican directamente a eso. Lo que nosotros vamos a buscar es saber cómo interactúan, el comportamiento en conjunto de todos los elementos. Por lo tanto, solo nos interesan esas señales que interactúan en el sistema. En una celda, ¿qué nos interesa conocer para saber cómo fluye la celda? ¿Qué nos interesa conocer de la máquina? Nos interesa conocer algunos estados. Podemos definir 2 o 3 estados. En este caso vamos a definir 3 estados, que son: 1, una máquina sin pieza, es decir, una máquina, podemos pensar, esperando pieza; la máquina procesando la pieza; y 3, la máquina con la pieza lista en espera de que alguien tome esa pieza, que en este caso va a ser el robot. Es decir, la máquina está disponible hasta que llega una pieza, luego la pieza es procesada y posteriormente, cuando la pieza ya está lista, espera que el robot llegue para que tome la pieza y se la lleve. Esos son 3 estados sencillos que podemos considerar en la celda. Como les decía, el hecho de que la pieza se esté trabajando en la máquina puede significar una cantidad enorme de sensores, de actuadores que están coordinados en ese instante, pero que son fuera de lo que a nosotros nos interesa. Lo único que nos interesa a nosotros es saber cómo se relaciona con los demás entes la máquina. Eso es lo primero que podemos determinar: 3 estados, ¿no? A partir de eso podemos pensar en 3 eventos, en 3 transiciones, que pueden ser las que nos importen en nuestra red de Petri. Por ejemplo, podemos pensar MC1 como la transición cuando se carga la pieza en la máquina. Podemos pensar en MF cuando la pieza se ha finalizado, es decir, cuando ya se terminó de procesar. Y podemos pensar en MD cuando el robot ha retirado la pieza. Nuevamente, una transición no es una señal digital. Es importante mencionarlo, porque una transición puede significar muchas cosas. Por ejemplo, para la máquina con el robot puede significar MC1, la carga de la pieza. Puede ser que la máquina esté indicando que está disponible y que ha solicitado que el robot lleve la pieza para que sea cargada. Eso puede significar MC1. MC1 puede ser desde la solicitud que hace la máquina para que el robot lleve la pieza a muchas otras cosas. Nosotros vamos a enfocarnos solamente en el fenómeno que ocurre, que en este caso es la carga de la pieza en la máquina. El robot seguramente está programado con unas coordenadas en específico para la ubicación de la máquina, es decir, por ejemplo, supongamos otra vez esta imagen. ¿Qué va a significar, por ejemplo, MC1 para nosotros? Va a significar posiblemente la solicitud de la máquina, es decir, quiero cargar pieza. Es decir, esa solicitud la manda la máquina hacia el robot recibe esta orden. Si tiene una pieza en posesión, entonces puede disparar, puede hacer que sea posible esa transición de carga de pieza. Si el robot no tiene esa posibilidad, seguramente no va a poder emitir esa transición. Lo único que sabemos que puede hacer el robot es llevar la pieza. Nuevamente, no es un sensor, no es el indicador de que se ha cargado pieza. Solamente sabemos que el robot puede llevar la pieza hacia la máquina. ¿Cuándo lo va a hacer el robot? Eso todavía no lo sabemos. Sabemos que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer que el robot lleve la pieza. ¿Quién da la instrucción de que el robot ya lleve la pieza? No lo sabemos todavía. No sabemos quién va a dar esa instrucción. Podemos pensar que es M1. Puede ser que el programa así lo defina. En este punto no sabemos exactamente quién es el que define. Solo lo que estamos haciendo es todas las posibilidades posibles, todas las posibilidades que podemos tener para poder trabajar con la máquina, en este caso M1. Entonces la carga de la pieza, que es MC1, la realiza el robot. Eso es lo que sí sabemos. Sabemos que MC1 es la carga de la pieza y la realiza el robot. ¿Qué implica que esta transición ocurra? Seguramente que los comandos necesarios para que el robot se posicione en la ubicación de la máquina. También los comandos en la máquina para esperar que el robot se meta lo suficiente y dejar la pieza. En fin, hay una serie de cosas que salen de nuestro punto de estudio. Lo que a nosotros nos interesa como tal es el evento, pero esa transición o evento puede involucrar muchísimas cosas.
Para simplificar las cosas, pensamos en MC como el hecho de cargar la pieza en la máquina, ¿no? Recuerden que lo que estamos haciendo es un análisis teórico. En un análisis práctico o tratar de llevar esto a la realidad, habría que estudiar qué celda de manufactura vamos a trabajar. Ahí se implicarían muchas cosas técnicas a la hora de implementación. En este caso, como es teórico nuestro análisis, basta con interpretar la transición MC1 como la carga de la pieza en la máquina. Es decir, cuando el robot lleva la pieza a la máquina, ocurre MC1. En ese punto, el token avanza hacia la posición P2. La posición P2, que hemos llamado el estado 010, es procesando la pieza. En este punto, la máquina trabaja la pieza, hace lo que tiene preprogramado para esa pieza. Cuando ha terminado, emite un evento de finalización, y donde indica, esto sí posiblemente puede ser una señal que indica que la pieza está lista, la pieza está finalizada. Y entonces MF1, que indica que la pieza está finalizada, nos lleva a un siguiente estado, que va a ser el estado X2. Cuando se dispara MF1, decimos que la pieza está lista, ¿no? Y ahí nos quedamos hasta que el robot pueda descargar la pieza. Cuando el robot descarga la pieza, la máquina vuelve a su estado inicial. Ahora, estas máquinas están pensadas para solo trabajar con una pieza, en un modelo sencillo, ¿no? Es lo que podemos pensar acerca de esta máquina. Solo puede trabajar una pieza a la vez. Recibe pieza, la trabaja, y hasta que le quitan la pieza lista puede volver a trabajar. Eso es algo lógico. ¿Qué podemos ver de su modelo? Podemos ver aquí toda la red etiquetada de Petri. En esta red etiquetada podemos ver los 3 lugares, podemos ver las transiciones, podemos ver los arcos, y podemos también ver que el peso de los arcos es de 1. La función de etiquetado únicamente me dice que los eventos son iguales a las transiciones. Recuerden que el objetivo de esto es poder tener un equivalente de la representación de autómatas. Esto lo puede pasar un diagrama de autómatas, y fácilmente pueden encontrar ahí el símil o el equivalente en su diagrama de autómatas. Entonces podemos tener lo siguiente: podemos tener el estado inicial, habíamos dicho, como el estado marcado. Los estados marcados vamos a pensar que es el estado inicial, buscar siempre regresar al estado inicial, ¿no? En un autómata eso es primordial, siempre poder regresar al estado inicial. Entonces, recapitulando, MC1 es carga de la pieza en la máquina, MF es cuando la pieza ha sido terminada, y MD cuando la pieza ha sido descargada de la máquina, ¿no? Un modelo similar lo podemos tomar para M2. No se nos especifica que los procesos cambien. No sabemos qué hace una y qué hace la otra, solamente sabemos que procesan la pieza, ¿no? Les decía, no sabemos ni cuánto tiempo lleva el procesamiento, ni sabemos el tipo de pieza que recibe. Solamente sabemos que recibe una pieza, sabemos que la procesa. El proceso puede ser cualquier cosa, y que a la salida da una pieza ya procesada, ¿no? Puede ser que una le haga orificios, que otra la pula, no lo sé, puede ser muchas cosas en la celda, ¿no? En este punto de análisis, lo único que nos interesa es saber el comportamiento en conjunto de todos estos elementos. Entonces, M2 puede ser otra máquina, pero el modelo va a seguir siendo el mismo para su comportamiento modular, es decir, va a estar disponible, va a estar procesando pieza, y va a tener un estado cuando indica que la pieza está lista, ¿no? Pueden revisar con más calma las diapositivas los detalles aquí de la red etiquetada de Petri. Sí, vamos a avanzar ahora hacia el buffer. ¿Cuál es el buffer? ¿Qué es un buffer? En la industria, un buffer de producción nos permite almacenar. Está diseñada para almacenar piezas o productos. Es muy común, por ejemplo, en la industria alimenticia, sobre todo en las galletas. El buffer es un elemento importante. Cuando se hacen productos en masas muy altas, existe la probabilidad que toda la línea de producción trabajen a velocidades distintas. Entonces, posiblemente el área de proceso pueda emitir más producto desnudo que el área de empaquetado puede trabajar. Entonces, a veces se hace uso de buffer. El buffer tiene como objetivo alentar o ayudar a mantener a compensar, vamos a decirlo, compensar el flujo en la línea de producción. Entonces ese es un objetivo del buffer, y su nombre, como lo dice, es un almacenaje, ¿no? Entonces va guardando piezas nada más. Lo quieren ver como un almacén dentro de una línea de producción. Realmente eso es lo que hace.
Un buffer también está pensado por si en algún momento, supongamos que tenemos una línea de producción con 4 máquinas, si alguna se llega a parar, va a haber una sobrecantidad de productos. Es decir, piensen en, regresando a las galletas, tenemos un horno que fabrica las galletas y las galletas se dividen en 4 líneas de empaquetado. Supongamos que una línea de empaquetado entra en conflicto, lo que sea, y se para. Entonces va a haber una sobredemanda, perdón, una sobreoferta o una sobrecantidad, una sobreproducción de galletas que necesitan ser desahogadas. Si no, se va a empezar a hacer una obstrucción en el flujo natural. Para evitar esto se utiliza un buffer. El buffer entra en función y empieza a jalar las piezas que la máquina actualmente que está dañada no puede hacer. Entonces esa es una utilidad del buffer. Para nuestro ejemplo funciona como un almacén nada más. ¿Por qué podemos tener un buffer? Para muchas cosas, como les decía, posiblemente para parte del proceso no requiere una pieza, posiblemente la pieza esté dañada, no lo sabemos. El buffer aquí nada más nos dicen que tiene la capacidad para almacenar 4 piezas. Por lo tanto podemos pensar en el buffer como por su naturaleza en un modelo de colas. Eso es lógico, ¿no? Porque si el buffer es un almacenaje, un modelo de colas es perfecto para esto. La cola, otra vez, la cola sencilla de cualquier lado, cualquier tortillería, llega un cliente, dependiendo la disponibilidad que tengamos de espacio, pues es la cantidad que puede entrar en el recinto, ¿no? Entonces llegan y se empiezan a formar, conforme van tomando su turno, se van desplazando, ¿no? Puede pasar que llegue una persona, se vaya y llegue otra, o puede pasar que se vaya una, después se vaya otra y se vaya otra y quede otra vez vacía el establecimiento, no lo sabemos. Pero bueno, ese es el funcionamiento que pensamos que puede tener. Un buffer funciona de la misma manera. Puede estar disponible o puede estar ocupado con una pieza, ocupado con 2 piezas, ocupado con 3 piezas, aquí hay un error de escritura, con 4 piezas. Deben ser 1, 2, 3, 4 piezas. Ya lo corregí, 4 piezas, así. Y tenemos 2 eventos que van a ser el dejar pieza en el buffer o tomar pieza del buffer, ¿no? Como un sistema de colas clásico. Bajo ese principio podemos hacer un modelo sencillo donde ponemos 4 tokens en uno de los lugares y así BP va a significar para nosotros el poner una pieza en el buffer y BT va a significar tomar pieza del buffer, ¿no? Entonces podemos ver que si ustedes evolucionan esta red de Petri van a obtener estos 5 estados: disponible, ocupado con una pieza, 2 piezas, nuevamente aquí un error de escritura, ya lo corregí, 1 pieza, 2 piezas, 3 piezas y 4 piezas, ¿no? Esos serían los 4 estados que puede tener el buffer, resumidos en esta red de Petri, que es más sencilla, más fácil, es un modelo clásico de colas, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hicimos, me parece que en el ejemplo pasado. Entonces es un modelo sencillo, ¿no? Ahora, las cintas de entrada y de salida, aquí es un punto importante, puede ocurrir una confusión. ¿Qué son las cintas de entrada y de salida? Tenemos 2 cintas, ¿no? La cinta C1 y la cinta C2. La cinta C1 nos va a permitir que entren piezas y la cinta C2 que salgan. C1 y C2 funcionan como elementos de comunicación con el exterior, mientras que C1 nos va a indicar cuando arriba una pieza del exterior. C2 va a indicar que hay una pieza lista para ser llevada hacia el exterior. Entonces tenemos la celda de manufactura como un ente y tenemos un exterior a lo que ocurre dentro de la celda. Los elementos de enlace, como una puerta de entrada y una puerta de salida, en este caso van a ser las cintas. Como funcionan como elementos de entrada y de salida, no es necesario modelar el comportamiento de las cintas. Lo que sí es importante tomar son 2 transiciones que nos avisen: una cuando llega una pieza, y 2 cuando una pieza se ha dejado para que pueda salir al exterior. Ahora, también es importante mencionar que C1 es importante mencionar que C1 no es un sensor. Puede entrar la confusión y es importante siempre mencionarlo. Las transiciones y los eventos no necesariamente son una señal, es un conjunto de un comportamiento que se puede generar a partir de varios sensores. Por ejemplo, en la cinta podemos pensar que hay un sensor instalado cuando se pone una pieza, es decir, se pone una pieza, el sensor detecta, y ¿qué es lo que va a hacer el sensor? Va a emitir va a decirle al robot: oye, tenemos pieza disponible en la cinta. El robot seguramente ejecuta una serie de comandos que lo van a hacer llegar hacia la cinta
hacia la cinta para que tome la pieza. Eso es algo seguro, siempre y cuando existe la posibilidad de existe la posibilidad de tomar la pieza, existe la posibilidad de que el robot esté disponible y no esté ocupado. Eso es lo primero que podemos tomar en cuenta acerca de la cinta. Las cintas C1 y C2 van a funcionar de esa manera. C1 es la llegada de la pieza, C2 es el dejar la pieza en la banda número 2. Entonces estos elementos no se modelan porque son los elementos de conexión con el exterior. Ok. En la red de Petri para el robot, en este caso el robot funciona como un elemento de transporte de piezas. Podemos ver esta captura, que lo que hace es introducir o sacar piezas, ¿no? Aquí en este robot físicamente toma una pieza y la mete a una línea. Por ejemplo, esta es una banda de entrada. Bueno, aquí son muchas, ¿no? Nosotros solo estamos modelando como si esto fuera uno. Aquí hay posiblemente muchos sensores, si se dan cuenta. Ese sensor puede ser el que emita la señal al robot y decirle, sabes que hay pieza disponible. Ahora el robot va a estar interactuando con todos los elementos, desde la puerta de entrada como la puerta de salida, hasta la carga de las piezas en las máquinas y la descarga de las piezas en las máquinas. Es un elemento de transporte. Como es un elemento que interactúa con todos los eventos, es decir, para que la máquina pueda estar cargada, necesariamente el robot tiene que cargar la pieza, porque la máquina no puede alimentarse directamente del exterior. Físicamente eso lo podemos ver aquí. Tenemos una reja, ¿no? En un principio de funcionamiento nadie puede entrar. El único que puede mover las piezas por toda la celda es el robot. Entonces necesariamente hay una relación entre ellos. Ahora, ¿el robot qué estados puede tener? Si nos ponemos a ver desde el punto de vista del robot, podrá tener muchísimos estados que son moviéndose en tal eje, en tal coordenada, mover tal servomotor, en fin, una serie de cosas que no sabemos exactamente cómo lo hace el robot. Lo que podemos intuir son dos estados generales del robot: está ocupado o está disponible. Es decir, puedo hacer que el robot venga hacia mí o el robot está trabajando. Entonces puedo distinguir solamente dos estados del robot: está ocupado o está disponible. ¿Y cómo se puede ocupar el robot y cómo se puede desocupar el robot? Bueno, existen varias transiciones que me permiten ocupar al robot. Por ejemplo, puedo ocupar al robot si llega una pieza en la banda de entrada. Entonces el robot ejecuta una serie de comandos. Es decir, desde el momento que yo tengo un sensor que llegue en la banda de entrada, por ejemplo este sensor, supongamos que fue este sensor, llega una pieza, en ese momento se emite la señal para que el robot ejecute la secuencia que le diga, ¿sabes qué? Llegó una pieza, entonces muévete a tal coordenada, con tanta velocidad, y ubícate en tal punto, y agarra la pieza. En el momento en el que el robot tome la pieza de la cinta, en ese momento se dispara el evento C1. En ese momento se hace que el robot ahora pase, el token pase a P2. En P2 el robot está ocupado porque tiene una pieza. Así que aunque suponiendo que que la máquina estuviera trabajando una pieza, aunque la máquina diga, sabes que ya tengo una pieza lista, ven a buscarla, el robot no va a poder ir. El robot no va a poder ir porque se va a encontrar en este estado, que es estado ocupado, el 01, con el marcado 01. Y en ese estado ocupado no se puede. El robot no puede. ¿Qué es lo que sí puede hacer el robot? Descargar pieza. ¿Qué es lo que sí puede hacer el robot en este estado ocupado? Pues descargar pieza al introducir la pieza en una máquina. Es decir, el robot toma la pieza y la puede estar disponible una vez que se quita esa pieza de encima. Para quitarse esa pieza de encima, la puede llevar a la máquina MS1, a la máquina 1, a la máquina 2, lo puede llevar al buffer, o lo puede dejar en la banda de salida. Esas son las tres cosas que puede hacer. Regresando un poquito al dibujo, bueno, aquí tenemos el dibujo. ¿Qué es lo que puede hacer? Tomar la pieza de C1, llevarla a M1, llevarla a M2, llevarla al buffer o dejarla en C2. Son todas esas posibilidades, y cualquiera de esas posibilidades que se cumpla va a permitir que el robot quede disponible nuevamente. Suponiendo que lo lleva a M1, o decir, el robot toma la pieza en C1, la lleva a M1, el robot queda disponible. Si llega otra vez una pieza en C1, el robot la puede tomar. Y en principio la podría llevar a M1, a B, y a M2 y a C2. Sin embargo, nosotros sabemos que M1 está trabajando, por lo tanto no podría llevar la pieza a M1. Bueno, para modelar ese comportamiento, cuando todas están trabajando en conjunto,
es necesario generar el autómata completo. Regresando al robot, ustedes pueden revisar con calma todas las arcos de conexión del robot, los lugares. Se dan cuenta, todas esas transiciones son comunes, a excepción de C1 y C2, que funcionan como transiciones independientes y son propias del robot, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar acerca del comportamiento en conjunto. Para obtener el comportamiento de la celda es necesario generar el comportamiento paralelo o sincronizado de todos los elementos de la celda. Entonces lo que tenemos que hacer es generar una composición en paralelo. Si lo hiciéramos a través de los diagramas de autómatas, sería un autómata muy grande, muy complejo. Claro, si lo hacemos con Supremica va a ser mucho más fácil, pero haciéndolo a mano es muy complejo. En cambio, con redes de Petri se simplifica mucho ese trabajo, ¿no? Aunque al final puedan pensar que es muy compleja la red, realmente comparándolo con un diagrama de autómatas resulta más conveniente la red de Petri. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder hacer una composición en paralelo en una red de Petri? Bueno, tenemos que considerar lo que son los modelos individuales y las transiciones que comparten todos estos elementos. Una vez que obtenemos este conjunto de transiciones que se comparten, que en principio son todas menos C1 y C2, podemos proceder a generar el modelo. ¿Cómo lo hacemos? Pues enlazando en las transiciones los modelos. Bueno, aquí tenemos ya el modelado de la red de Petri. Vamos a ir parte por parte para analizar qué es lo que hice. Si se dan cuenta, aquí tengo este es el modelo de M1, el modelo de M2, el modelo del buffer, y este es el modelo del robot. Primero que nada, P1 sigue siendo el estado disponible. Esto es el robot, dos estados, disponible y ocupado. Y entonces, ¿cómo funciona? Bueno, si se dan cuenta, esto sigue siendo el M1. Cuando se dispara el token MC1 carga de pieza, la máquina M1 pasa a ocupado. Es decir, cuando se dispara MC1, recuerden que MC1 es la carga de la pieza en la máquina 1. La pieza entra aquí y hasta que se finaliza la pieza sale en espera de que el robot tome la pieza, ¿no? Eso sería lo que nosotros pensaríamos, que es MD, la transición de descarga. Entonces aquí abajo también tenemos a M2. M2 está sin pieza. Cuando ocurre el evento MC2 se carga la pieza en la máquina 2, trabaja la pieza. Cuando ocurre MF2 la pieza se queda lista para que el robot venga, y cuando se dispara la transición M2 significa que el robot tomó la pieza de la máquina M2. En el buffer pasa algo similar. Tenemos el buffer, los 4 tokens. Recuerden que tiene 4 lugares, y cuando se pone una pieza en el buffer se mueve un token. El token, se dispara la transición, se pone el token aquí, quiere decir que ya hay el buffer está ocupado pero con una pieza. Si alguien toma aquí solamente el que puede tomar piezas es el robot. Y la relación con el robot, con la máquina 1, 2 y con el buffer, es que el robot es el único que puede poner y tomar piezas. Ahora, de este modelo vemos lo siguiente. Sabemos algo muy importante. La única manera, al principio lo único que podemos hacer, si se dan cuenta, de todas las transiciones, la única que está habilitada es C1. Si quieren revisamos. Por ejemplo, podemos pensar en MC1. MC1 requiere un token de P3, pero también requiere un token de P2, y eso no lo tenemos. Entonces no se puede disparar esa transición. Lo mismo ocurre para MC2 y para BP. Aunque tienen un token en P9 BP y tiene un token en P6, MC y BP requieren que exista por lo menos un token en P2, el cual no tenemos. Si nos vamos a la transición MD1, requiere que exista un token en P5, de entrada sabemos que no está. En M2, en M1 requiere un token, aquí no existe, en M2 tampoco, y en BT menos, ¿no? Tampoco tenemos un token. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? C2 tampoco se puede ejecutar, no tenemos token. ¿Qué es lo que sí podemos ejecutar? C1, porque C1 solo depende de que exista, que el robot esté disponible. Cuando se dispara C1, el token se mueve a este punto. Ahora, en este punto están habilitadas MC1, MC2 y BP. Cualquiera de las tres se puede disparar.
Si se dispara MC1, el token avanza aquí, el token regresa al robot, quiere decir que el robot dejó la pieza en la máquina M1, pero ahora la máquina M1 está ocupada, y el robot ahora está disponible. Si vuelve a ocurrir C1, el robot otra vez mueve el token hacia acá, de tal modo que podemos tener ahora la posibilidad de activar a M2 o al buffer. Vamos a ver esta evolución. Entonces, como les decía, por ejemplo, si disparo C1, lo que pasa es que el token se mueve el token hacia P2 como la única transición habilitada de C1. En este punto, ¿qué transiciones están habilitadas? Sería la pregunta. Podemos ver que existe MC1 requiere que existe un token en P3, que para que MC2 se dispare requerimos un token en P6, y para que BP se requerimos por lo menos un token en P9. Estas condiciones se cumplen y requerimos también que exista por lo menos un token en P2, lo cual ya tenemos. Ahora, cualquiera de estas tres transiciones se puede ejecutar. ¿En qué orden? No lo sabemos. Solo sabemos que es posible que todas ellas se puedan ejecutar. Entonces, podemos probar con una. Podemos probar, por ejemplo, con MC1 para ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que a nivel de funcionamiento de la celda significa esto? Significa que en este momento el robot tiene una pieza que llegó por medio de la banda de entrada C1, y la pieza puede ir o a la máquina 1 o a la máquina 2 o al buffer, o puede enviarse hacia la banda de salida, que es C2. Entonces, que les decía, vamos a disparar por ejemplo MC1. Cuando se dispara MC1, el token que estaba aquí se mueve y ocupa su posición aquí, pero también se regresa un token hacia P1, es decir, el robot en el momento en el que deja la pieza en la máquina M1 vuelve a estar disponible para que, por ejemplo, pueda llegar una pieza. Por ejemplo, ahora si probamos nuevamente, ahora tenemos al robot disponible y tenemos que la máquina MF1 está trabajando. ¿Qué podemos hacer ahora? Dense cuenta de que, por ejemplo, podemos disparar nuevamente C1. Si disparo nuevamente C1, el token se mueve. Ahora, la diferencia es que ahora ya no puedo ejecutar a MC1. A pesar de que disparé C1, ahora ya no puedo disparar a MC1. ¿Por qué no puedo disparar a MC1? Porque ya no tengo el token. Obviamente esto en funcionamiento significa que el robot tiene una pieza, pero no la puede llevar a la máquina M1 porque la máquina M1 está trabajando actualmente una pieza. Pero lo que sí puede hacer es llevarlo a la máquina M2, lo puede llevar al buffer, o lo puede simplemente poner en la banda de salida con C2. Vamos a disparar ahora, por ejemplo, MC2. Si yo disparo MC2, significa que entra un token. Aquí entran dos tokens, perdón. Uno que viene de P6. El token se envía hacia la posición P7, al lugar P7, y otro token se va hacia P1. Ese token nos indica que el robot nuevamente está disponible. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta este momento? ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, este estado que estamos viendo aquí nos está diciendo que máquina M1 tiene una pieza trabajando, máquina M2 tiene otra pieza trabajando, el buffer no tiene pieza, está disponible, y el robot nuevamente está disponible para que llegue alguna pieza. Por ejemplo, si quisiéramos descargar la máquina M2, primero tiene que ocurrir MF, que quiere decir que la máquina ha finalizado la pieza. Si hacemos eso, ejecutamos MF2, disparamos MF2, pues ahora tenemos habilitada la transición M2. Dense cuenta que estas transiciones están deshabilitadas a excepción de M2. MD1 requiere un token aquí, pero no hay. Aquí BT requiere un token, pero no existe. El que sí tiene ahora un token es M2, que viene de P8, pero también requiere que exista un token en P1. Es decir, para que la máquina M2 la máquina M2 en este punto tiene la pieza lista. Para que pueda quedar otra vez disponible, requiere que también el robot esté disponible y pueda tomar la pieza de M2. Entonces podemos ejecutar M2. Si ejecuto M2, quiere decir que el robot va a ir hacia M2, va a tomar la pieza, y entonces va a hacer que la máquina M2 esté disponible nuevamente. Sin embargo, ahora el robot va a estar ocupado. ¿Qué es lo que puede hacer el robot?
posiblemente puede ejecutar C2, que es dejar la pieza procesada por M2, dejarla en la banda de salida, y haciendo eso tendríamos este estado que nos está diciendo que tenemos pieza trabajando en M1, aunque ya terminamos de trabajar con M2, ¿no? Estos son algunos de los posibles estados. Tenemos muchísimos estados. Aquí solamente puse unos cuantos ejemplos, pero ustedes pueden hacer pueden disparar todos los posibles estados y pueden encontrar que ese es el funcionamiento total de la celda. Ese es el funcionamiento que nosotros estamos buscando. Este modelo es el que a mí me sirve para saber cuáles son todos los estados posibles que yo puedo tener en la celda de manufactura. Ahora, existe la composición en paralelo. Ahora, acerca de la misma composición en paralelo de la celda, podemos notar que la única transición habilitada al principio es C1. C1 es la única que se puede disparar. Y esto se debe a que todos los elementos de la red dependen del robot. Por ejemplo, M1 solo puede recibir pieza a través del robot. Después de disparar C1, la pieza puede cargarse en cualquier elemento de la celda o descartarla por medio de C2. Cuando las máquinas y el buffer tienen pieza, el robot únicamente tendrá habilitada la transición C2. Cuando por ejemplo tengamos un token aquí, estos 4 estén aquí, la única transición que vamos a tener habilitada va a ser, por ejemplo, y si el robot toma una pieza y tenemos todo esto lleno, la única posibilidad es que el robot deje la pieza en la banda de salida, ¿no? Es lo que quiere decir esta última nota. Bueno, ese es en cuanto al ejemplo de esta celda de manufactura. Vamos a hacer otro ejemplo que es un sistema de 2 AGVs. Déjenme ver algo. Muy bien. Sistema de 2 AGVs. En este sistema de 2 AGVs es una celda también. Aquí tenemos algo parecido, solo que aquí son 3 máquinas y tenemos un buffer de entrada con piezas y un buffer de salida para las piezas de salida, ¿no? Dice aquí la lectura del texto: en una celda de manufactura existen 3 máquinas multioperacionales, M1, M2 y M3, alimentadas por 2 AGVs. Las piezas de trabajo son alimentadas desde un buffer en la entrada B1 y llevadas por cualquiera de los AGVs hasta alguna de las máquinas. Después de ser procesada, cualquiera de los AGVs descarga la pieza de la máquina y la lleva al buffer de salida B2. Los AGV funcionan como los elementos de enlace entre las máquinas. Los AGVs es un vehículo guiado autónomamente. Ya vimos un ejemplo de esto cuando veíamos composición paralela de autómatas. Eso es lo que hace un AGV en forma general. Y nos están pidiendo obtener la red de Petri. Aquí es importante notar un funcionamiento. Dice: después de ser procesada, cualquiera de los AGV descarga la pieza en la máquina. En un buffer de entrada llevan las piezas, es decir, las piezas que se reciben en B1 necesariamente se tienen que llevar a M1, M2 y M3. No podemos llevar piezas de B1 a B2. Tampoco podemos, esa es la principal restricción, no podemos llevar piezas de B1 a B2. Las piezas que lleguen a B2 siempre tienen que provenir de M1, M2 o M3. ¿Ok? Entonces, lo primero es definir lo que les decía de vehículo autónoma, guiado automáticamente o autónomamente, o de manera autónoma. Un AGV es un sistema de transporte. Realmente no es tan común verlos, pero existen en empresas que tienen procesos muy automatizados y se utilizan para llevar piezas. Su principal labor es de transporte. Eso es la principal función para la cual se utilizan los AGVs. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta de un AGV. Que hay una programación compleja, seguramente hay algún seguidor de línea, no sé, muchísimas cosas pueden estar programadas en un AGV. Se puede guiar por GPS, pero eso sale de nuestro punto de estudio. Lo único que nosotros necesitamos saber es cómo interactúa ese AGV con el sistema. Primero vamos a empezar con el modelado de la red de Petri para las máquinas M1, M2 y M3. Como podemos tomar del ejemplo anterior, el modelo de la máquina sigue siendo muy parecido. Tenemos una transición que indica la carga. MF significa que se ha finalizado, se ha trabajado la pieza. Y MDI va a significar para nosotros que la pieza ha sido tomada por el elemento de transporte, que en este caso va a ser el AGV.
Le ponemos I, y esto es fácil. Cuando tenemos varios equipos que realizan procesos similares, aunque sus transiciones no sean las mismas, pero su funcionamiento es similar, entonces podemos utilizar una representación de este tipo. Ponemos una I en lugar del número y luego definimos que I abarca los valores 1, 2 y 3, o la cantidad de máquinas que tengamos, ¿no? Es una representación más compacta que podemos hacer mediante las redes de Petri, ¿no? El modelo es muy parecido a las máquinas que veíamos en el ejemplo anterior. Y bueno, lo que va a cambiar principalmente es el AGB, ¿no? Que es tal vez el punto de análisis más importante. Podemos pensar que el AGB puede funcionar como el robot, entonces podemos tomar el modelado que habíamos hecho para el robot y adecuarlo hacia el AGB. El AGB a final de cuentas hace lo mismo, llevar piezas entre los elementos entre los elementos que conforman la celda. No sabemos cómo lo hace, no sabemos qué actuadores utiliza para hacerlo, solo sabemos que lo hace, solo sabemos que hace su función. Los medios, los recursos que utiliza el AGB para cumplir sus tareas no es parte de nuestro punto de estudio. Lo único que nos interesa a nosotros es saber cómo ese trabajo que hace el AGB puede afectar el comportamiento de la celda. Ahora, otra aclaración importante es los buffers. Los buffers aquí no tienen la misma función que en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, el buffer estaba dentro de la celda como un elemento que trabaja dentro de la celda. Aquí estos buffers funcionan como los elementos de conexión con el exterior. Imaginamos estos buffers teóricos que estamos tomando, lo consideramos como un almacén del cual podemos tomar piezas y un almacén al cual podemos inyectar piezas, pero funcionan como los elementos de enlace con el exterior. En otras palabras, funcionan de la misma manera que las cintas de entrada y de salida en el ejemplo anterior. Por lo tanto, podemos definir dos eventos. B1 como tomar o como la liberación de una pieza del buffer. ¿Quién libera esta pieza? No nos dice el problema. Solo sabemos que se libera pieza. Y esa señal la vamos a llamar B1. Liberación de pieza del sistema, del buffer de entrada. Y podemos dejar pieza en B2, y eso lo podemos considerar como el buffer de salida. Si cuando le inyectamos o le colocamos una pieza al buffer de salida, vamos a llamar esa transición B2, y cuando tomamos una pieza del buffer de entrada la vamos a llamar B1. Con esta clarificación podemos entonces tomar en cuenta el buffer de entrada y el buffer de salida como si fueran las cintas de entrada y la cinta de salida que manejamos en el ejemplo anterior. Entonces el modelo, en principio podemos pensar que es igual al del robot, solo cambiando el nombre de algunas variables. En este caso no hay buffer dentro de la red, solamente tenemos 3 máquinas. Sabemos que el robot se va a ocupar sabemos que el AGB se va a ocupar, y como son 2 AGB, primero vamos a modelar uno. Después sabemos que el AGB 1 se va a ocupar cuando tome una pieza de la máquina 1, tome una pieza de la máquina 2, tome una pieza de la máquina 3, o cuando tome una pieza, o cuando el buffer de entrada libere una pieza, o el buffer de entrada diga hay una pieza que necesita ser procesada. Esas son las formas en las que el AGB se puede ocupar. Para que el AGB se desocupa cuando deja una pieza en la máquina M1, cuando deja una pieza en la máquina M2, cuando deja una pieza en la máquina M3, o cuando deja una pieza en el buffer de salida. Ese sería el primer pensamiento que podemos tener. Sin embargo, es importante mencionar que hay una restricción que les había mencionado al principio. El ejercicio nos dice que después de ser procesada es cuando se coloca en B2. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el ejercicio anterior? El robot podía comunicarse con cualquiera de los elementos de la celda. Aquí no, aquí nos dice que para que el AGB pueda llevar pieza B2, primero esa pieza tiene que haber sido procesada. Eso es una implicación que toma mucho sentido para nuestro ejemplo, porque va a modificar el modelo que yo tengo en este punto. Entonces necesito ya no solo 2 estados como ocupado y desocupado, necesito definir 3 estados, y esos 3 estados van a ser ocupado, disponible, ocupado con pieza no procesada y ocupado con pieza procesada. De tal manera que yo incluyo estos estados para tener este nuevo modelo, donde este nuevo modelo, ¿qué es lo que puedo ver? Me está diciendo
voy a tener lo siguiente: disponible, ocupado, pieza sin procesar y ocupado con pieza procesada. Cuando el marcado está en este punto, es el estado inicial, vamos a tener que es el estado disponible de la red de Petri. Sin embargo, si se dispara B1, que es B1 la única transición habilitada, si se dan cuenta es la única transición habilitada, si se dispara, perdón, B1, MD3, MD2 y MD1 también están habilitadas en este punto. Pero por ejemplo, si se dispara B1, ¿qué significa? Significa que ha llegado una pieza a la celda. Ahora, como es una pieza de entrada, porque viene del buffer de entrada, significa que necesita ser procesada. Es decir, esta pieza que entra yo no la puedo llevar a la banda de salida B2. Lo que sí puedo hacer con esa pieza es llevarlo. Es decir, cuando se dispare B1, la pieza va a quedar, el token va a pasar de este lado. En este punto, ¿qué transiciones están habilitadas? La carga en la máquina M1, la carga en la máquina M2 y la carga en la máquina M3. ¿Qué significa? Que si el AGB recibe, estamos hablando del AGB1, si el AGB1 recibe una pieza del buffer de entrada, esa pieza se entiende que es sin procesar, por lo tanto lo único que se puede hacer con esa pieza es llevarla a las máquinas. No se puede mandar esa pieza directamente hacia la banda de salida, primero tiene que ser procesada. En el momento en el que se mete a MC1, a MC2 o a MC3, cualquiera de esas tres transiciones indica que la pieza fue enviada a procesamiento, que se vaya a procesar a una de las máquinas. En ese momento el AGB se libera, es decir, porque soltó la pieza y la dejó en la máquina M1, M2 o M3. Suponiendo que termina una de las tres máquinas, cualquiera de las tres máquinas termina de procesar una pieza, entonces el AGB va por esa pieza. Ahora, esa pieza que ha sido procesada, puede ser, lo único que puede pasar con esa pieza que ha sido procesada es dejarla en la banda de salida, perdón, en el buffer de salida, que es B2. Con esto nosotros podemos representar los tres estados que queremos del AGB. El estado, el marcado inicial me indica disponibilidad del AGB. El estado X1 del AGB1 me va a indicar que existe, es decir, que en el lugar 2 hay un token, y eso significa que el AGB está ocupado con una pieza pero sin procesar. Y el marcado 001, es decir, un token aquí y los demás vacíos, va a significar que el AGB está ocupado pero con pieza procesada. Entonces, así yo puedo tener los tres estados que yo necesito en mi AGB. Otra cosa importante que podemos hacer, o podemos pensar, que para el AGB2 va a ser también necesario. Podemos pensar que el AGB2 es el mismo modelo y realmente es lo mismo. El AGB2 tiene las mismas cualidades que el AGB1, es decir, tiene el mismo tipo de interacción con los demás elementos. Por lo tanto, podemos pensar que este modelo es el adecuado. Y si quisiéramos ver cuál es el comportamiento de los dos AGBs en conjunto, podríamos hacer una composición en paralelo de los AGBs. Pero, sorpresa, el gráfico de AGB2 y el gráfico de AGB1 es el mismo, la misma estructura. Las transiciones son las mismas. El marcado es el mismo. Cuando estas condiciones se dan, la composición en paralelo se puede simplificar, de tal manera que vamos a llamar al modelo AGB en la composición de AGB1 y AGB2. Si yo hago esa composición, voy a obtener este autómata. Como les decía, cuando tenemos las condiciones, estas condiciones que no siempre se pueden dar, y es realmente raro que se pueda dar, pero en este ejemplo se da, que es que las transiciones sean iguales. El gráfico, recuerden que el gráfico es el dibujo de la red de Petri, pero sin el marcado. Bueno, pues el gráfico coincide y el marcado también coincide. En ese caso, entonces, la composición la podemos simplificar a algo de este tipo, colocar dos tokens en lugar de uno, y así podemos representar el comportamiento, porque los dos elementos funcionan de manera similar. Entonces, este modelo de AGB es el que yo necesito utilizar. Ahora, lo que yo necesito para comprender el funcionamiento total de la celda es la composición en paralelo de M1 con M2 con M3 y el AGB. Al hacer esa composición en paralelo voy a obtener el modelo completo del funcionamiento de la celda. Y eso es justamente lo que yo necesito.
Para esto también tenemos que identificar las transiciones en común. En este caso, las transiciones en común del AGB, todas estas coinciden con las máquinas, estas también. Las únicas dos transiciones independientes que tiene el AGB son B1 y B2. Entonces necesitamos hacer la composición en paralelo. Bueno, este es MI, recuerden que son 3, así que son 3 de estos con el AGB. Aquí hay que hacer un reacomodo, siguiendo el mismo ejemplo anterior de la celda. Y al final nos queda algo muy parecido. Al final de cuentas tiene un comportamiento similar. ¿Qué es lo que tenemos acá arriba? El comportamiento de M1, comportamiento de M2, comportamiento de M3. Y este es el comportamiento del AGB, ¿no? Bueno, de los dos AGBs. Tenemos los dos tokens de los dos AGBs. Y de igual manera, lo único que se puede disparar es B1 al inicio. Dense cuenta, todas las transiciones no están habilitadas. La única transición habilitada es B1. Si B1 se dispara, entonces pasa el token hacia P2. Y ahora sí, cuando estamos en el estado inicial, no hay pieza en ninguna de las máquinas. Los AGBs no tienen pieza tampoco, están disponibles. Y lo que pasa es que cuando ocurre B1, es que el buffer de entrada liberó una pieza para que pueda ser trabajada en la celda. Entonces, cuando ocurre B1, uno de los AGBs, no sabemos cuál, cualquiera de los dos puede ser, cualquiera de los dos AGBs viene, toma la pieza y el token pasa hacia esta posición. En esta posición, el AGB que puede hacer lo puede llevar a cualquiera de las tres máquinas, a MC1, a MC2 o a MC3. La puede cargar en la máquina 1, máquina 2 o máquina 3. Independientemente de en cuál la lleve, una vez que eso se ejecute, va a hacer que el AGB quede disponible y la pieza va a pasar. Por ejemplo, si fuera repitiendo por ejemplo el caso del ejemplo anterior, suponiendo que se dispara B1, llega pieza y luego la pieza se lleva hacia la máquina M1, entonces el token llega aquí primero, luego se desplaza, el token de aquí se mueve y ahora tenemos aquí la pieza. Es decir, la pieza está siendo procesada por M1, el AGB queda disponible. En ese punto, lo que se puede disparar es MF1. Si se dispara MF1, entonces ahora la pieza está lista para ser tomada. El AGB nuevamente puede, una vez que el token esté aquí, hay por lo menos un token aquí, se puede disparar MD1, que es la descarga de la pieza de la máquina. Cuando eso ocurre, el AGB toma la pieza de la máquina, el AGB se ocupa. Y ahí lo único que puede hacer el AGB es dejar la pieza. Nuevamente, ¿dónde puede dejar la pieza el AGB? El AGB solo lo puede dejar en la banda de salida B2. Esa es la cuestión. Dense cuenta de que aquí se respeta la restricción que habíamos establecido en el AGB. El AGB solo puede dejar piezas en B2 si estas piezas provienen de las máquinas cuando ya las trabajaron. MD1 representa una pieza ya trabajada, lista para ser tomada en la máquina 1, pieza lista para ser tomada en M2, luego pieza tomada lista en la máquina 3, ¿no? Mientras que si ocurre B1, que es la llegada de una pieza, estas piezas únicamente pueden ir hacia las máquinas. Carga en la máquina 1, carga en la máquina 2, carga en la máquina 3. Esto con calma lo pueden revisar. Se vuelve más complicado hacer la evolución de esta red de Petri. Tan solo vean, en esta red tenemos 12 lugares. 12 lugares en la red de Petri. Y eso es algo muy complicado a la hora de evolucionarlo. Tan solo la matriz de incidencia va a tener 12 por 12, el tamaño aproximado. Porque vamos a ver cuántas transiciones. Aquí tenemos 4, aquí tenemos otras 4, va a ser de 8 por 12 nuestra matriz de incidencia, lo cual ya lo hace muy complicado la evolución de la red, ¿no? En fin, el siguiente tema que vamos a ver, y es el tema principal, es control supervisor. ¿Qué es lo que queremos hacer con el control supervisor? Pues es dos cosas. Primero que nada, de todo este camino que yo tengo, estas son todas las posibles combinaciones. Regresamos al dibujito.
Son todas las posibles cosas que yo puedo hacer. Puedo hacer que la GB tome una pieza y la lleve primero a M3, luego la lleve a M1, luego la lleve a M2, o puedo hacer que el primero la lleve a M1, luego la lleve a M2, luego la lleve a M3. Puedo hacer que solamente trabaje un AGB a la vez, o puedo hacer que los dos trabajen al mismo tiempo. Todos estos modos de funcionamiento que yo puedo definir es lo que yo voy a llamar especificación. La especificación va a ser el camino que yo quiero que tome mi celda. Y cuando ese camino puede tener un buen funcionamiento, pero puede llevarme a condiciones no deseadas. Cuando estoy en condiciones no deseadas generadas por la especificación que yo definí, entonces necesito solucionar eso, y eso lo hago a través de un control supervisor. Entonces tengo la especificación y tengo el control supervisor, que son los dos temas que cierran el análisis de celdas de manufactura. Cuando tenemos una celda, primero la modelamos, sabemos cuál es todo su comportamiento, obtenemos la red de Petri modelada. Este es el modelo completo de mi celda, todas las posibles combinaciones que puedo tener, y a partir de aquí defino cuál es el camino que yo quiero tomar. De todo esto, primero cuáles transiciones yo necesito que se disparen, cuáles transiciones necesito que se disparen primero, cuál transición no disparar, y eso es lo que yo llamo especificación. Después de que analizo mi especificación, posiblemente tenga condiciones de bloqueo. Si estas condiciones de bloqueo las puedo eliminar con el control supervisor. Con eso cerramos el análisis de celdas, y es todo lo que vamos a abarcar en este curso. La siguiente semana vamos a ver especificación, y posteriormente veremos control supervisor como tal. Que tengan buena tarde, hasta luego.